disfrutar de sus ricas y abundantes bendiciones. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Colosenses 3:16. Cuando colocamos nuestro corazón en la posición correcta delante de Dios, necesitamos algo para asegurarlo con el fin de que no se mueva. Si queremos continuar en el camino correcto, debemos continuar en la palabra de Dios, la cual es la voz preventiva para el creyente genuino. La voz del Señor ha salido por toda la tierra anunciando que actuará. En Romanos capítulo 1:20 dice el apóstol Pablo, señala que nadie tiene excusa de decir que no ha escuchado la voz preventiva de Dios, porque la misma naturaleza nos lo revela de forma constante e incesante, porque las cosas de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Gálatas 4:4-5. Y en Juan capítulo 8:31 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Como un regalo de su gracia, Dios da a cada creyente el Espíritu Santo de verdad para que more y permanezca en él para siempre. Él está presente íntimamente y sin falta alguna. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. En la revelación de toda la verdad por el Espíritu de verdad hay muchas cosas acerca de las cuales Jesús no podía decírselas a sus discípulos durante su ministerio terrenal cuando estaba allí con ellos, pues esto era así, porque como él dijo, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar o comprender. Juan 16:12. Ellos aún no habían recibido el Espíritu de verdad, sino lo único que habían recibido era la promesa de su venida. Según lo dice Juan 14:1-3. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ellos lo que habían recibido era esta promesa de que serían llevados con él para morar en la casa del Padre juntamente con él. Entonces, allí estamos viendo que ya ellos aún pues no habían recibido el Espíritu de verdad, o sea, el bautismo en el Espíritu Santo, para entenderlo en una forma más simple para todos los que nos escuchan, sino lo único, esta promesa que les acabo de señalar en Juan capítulo 14 y verso 1-3. Entonces estos discípulos no podían conocer las cosas del hombre que son conocidas por el Espíritu del hombre que está en él. Estos discípulos solamente, dije no podían, pero solamente podían conocer las cosas del hombre que son conocidas por el Espíritu del hombre que está en él. Las cosas que ellos no podían comprender
eran cosas espirituales. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios, nos dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 2 y el verso 11. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. Las cosas profundas de Dios, amado hermano y amigo que me estás escuchando, están relacionadas con la gracia de Dios. Jesús es el camino al Padre, dice la Biblia. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesús. Él es la verdad de todo lo que hay en excelencia divina en Dios el Padre. Cuando llegamos a Él, es decir, a Jesús, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pero Dios, y esto sí que es maravilloso, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. 1 Corintios 2:10. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. 1 Corintios 2:13. Estoy hablando y citando la palabra porque creo que la misma palabra es la voz preventiva de nuestro Señor Jesucristo para que estemos alerta. El creyente está lleno de un conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Este conocimiento se adquiere solamente por revelación, por medio del Espíritu de verdad. Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Nuestro conocimiento de Dios debería ser tal que cuando entremos en el cielo con nuestros cuerpos glorificados, deberíamos estar bastante bien ambientados a Él. Las Escrituras son ricas en información al respecto, hablando claro en la mayoría de los casos, no dejando lugar a dudas, a interpretaciones erróneas de cómo son las cosas en el cielo. No tendría sentido que se nos revele tanto si no pudiéramos entenderlo completamente. Si el Señor Jesús no quiso decir lo que dijo claramente, ¿quién podría entenderlo? Es el creyente falso que medra falsificando la palabra de Dios para conformarla a su lógica humana. La esperanza de la vida eterna nunca será en nosotros un principio inactivo. Amén. Siempre producirá el amor y seguridad para el futuro. El amor es el verdadero punto de contacto entre Dios y el hombre. Juan capítulo 3 y en el verso 16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este acto de Dios brotó de su amor infinito, revelando lo más profundo de su pensamiento y de su corazón, su plan de amor para la humanidad, o para con la humanidad, como usted mejor lo pueda entender, con el fin de salvarle.
El hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, en justicia y en santidad.